information regarding the various experiments Shinra conducted to late warriors begins to colleagues quickly find themselves at odds with each other. Inevitably, these tensions set into motion the events of Final Fantasy VII, including Sephiroth's turn towards madness, the burning of Nibelheim, and Cloud's involvement in the whole ordeal. However, Crisis Core doesn't solely exist as a precursor to something bigger, as it succeeds in weaving an engaging, intimate, and emotionally impactful narrative of its own. A lot of this is due to the game's protagonist. Whereas Final Fantasy VII's leading man, Cloud Strife, has a tendency to be soft-spoken and a bit moody, Zack is exuberant and extraordinarily likable. Throughout the game, Zack's mentor, Angel, likens the fighter to a puppy and affectionately teases him for his hyperactivity and eagerness. 集中力ゼロ。子犬のように落ち着かない。However, when compared to the other soldier members, like the stoic Angeal, the dark and poetic Genesis, and the no-nonsense Sephiroth, Zack is a breath of fresh air who is widely idolized within the soldier program, particularly by Cloud, for his proficiency, zeal, and encouraging nature. Outside of Shinra, these qualities also endear him to our favorite flower girl, Aerith, who shares a brief but powerful love story with Zack, complete with long-distance phone calls and tender letters. In Crisis Core Reunion, the emotional impact of all these events is amplified thanks to the entire game now having full voice acting. Eyes infused with Mako energy. A soldier trademark. Oh, you. While some voices might take getting used to, as they differ from the original Crisis Core's performances, the new voice actors do a fantastic job in making the story more engaging than ever before. This voice acting also profoundly impacts how we view Sephiroth as the story progresses. Tyler Hoechlin's performance makes him even more sympathetic as the truth about his birth is slowly brought to light and his downward spiral becomes more heartbreaking. On that note, I was delighted to hear several of the series' new voice actors lending their talents to the characters who appear in Crisis Core Reunion, including Tifa, Aerith, Song, Reno, Rude, and several others. This is all a part of Square Enix's push to make Crisis Core more cohesive with Final Fantasy VII Remake, which it ultimately does with gusto. This feat is also accomplished by how much care the team put into visually upgrading Crisis Core. Every location is lush, intricate, and has been adjusted to more closely resemble the world we see in Final Fantasy VII Remake, which makes the game's trips to Junon, Costa del Sol, Nibelheim, Shinra Manor, and Gongaga, areas that we've yet to venture to in the remix but we will see in the future, a bit surreal. In Crisis Core Reunion, we're presumably getting our first look at what lies ahead for us in Final Fantasy VII Rebirth, which, if you're a diehard fan, makes the game well worth playing in itself. As someone who has spent the last few years yearning to see what wandering through Shinra Manor will feel like, or how grand the streets of Junon might feel as Cloud is tasked with parading down them, it was an emotional experience to see even a less graphically intensive glimpse at what's on the horizon. Crisis Core's gameplay systems remain intact, albeit streamlined and remapped in fantastic ways. Those not familiar with the gameplay will find it to be unusual but exciting. Rather than Final Fantasy VII's turn-based system, Crisis Core Reunion features fast-paced action-style combat. While the game's simplistic hacking, slashing, and blocking is a fun time by itself, with challenging enemies requiring fast reflexes and quick planning, Zack can also equip up to 6 pieces of materia, which grant him spells and abilities he can use in battle. In the original Crisis Core, cycling through all of these combat options could be daunting, as you were forced to use R1 and L1 to scroll through them all, then hit X on which one you wanted to use. In Crisis Core Reunion, this has been completely overhauled, as you can now hold R1 and assign these abilities to various buttons to make combat less frustrating and more efficient. Crisis Core Reunion also improves one of the original game's most notable features, the Digital Mind Wave. Also referred to as the DMW, it's a constantly spinning slot machine-style combat enhancer that lurks in the upper left corner of your screen during combat. The icons featured on the slots are characters and summons you meet throughout the game, with characters providing you limit breaks based on Zack's relationship to them, and summons granting you the ability to, well, summon them. As your relationships with certain characters are altered, you become more or less likely to see them make an appearance in the DMW. In theory, it's an incredibly strange feature, as this slot machine is responsible for allowing you to dish out your hardest hitting moves as well as level up. In execution, however, the DMW is extremely fun and satisfying, generally working out fairly well for players while also introducing an element of randomness to battles that keep them fresh.
In the original Crisis Core, this feature did earn some criticism for its modulating phase, which would grind battles to a halt as the slots took up the entire screen. These phases no longer exist, though Crisis Core Reunion will still interrupt battles to show brief cutscenes when the slots land on certain characters. Considering the time we get with Zack is so brief, I found these cutscenes not only fascinating to watch, but needed. As an extroverted person who is supremely devoted to the people around him, just take a look at how many text messages the guy gets, having this mechanic where Zack's relationships play a role on his mental state and subsequently the way he battles is a brilliant choice that tells us a lot about him without adding hours onto Crisis Core's story. All these unique qualities create a tangible difference in Final Fantasy VII and Crisis Core's gameplay, which drives just how different Zack and Cloud truly are. Crisis Core also features materia fusion, which allows you to take leveled up materia and combine it with other types of materia to create new and more powerful spells and abilities. While grinding out materia in Final Fantasy VII was arguably already fun, the implementation of the fusion system makes it even more satisfying. Rather than simply raising how powerful your Fyra becomes, materia fusion allows you to create entirely new spells altogether, such as combining said Fyra with Assault Twister to create Fyra Blade, an ability that inflicts magic damage while not using MP. Additionally, you can add items during fusion that, when equipped on Zack, alter his stats. I spent a lot of time managing and fusing my materia while playing Crisis Core Reunion, and despite being someone who doesn't necessarily love crafting, I enjoyed every minute of it. However, not all of Crisis Core Reunion's grinds have aged quite as well. For starters, the game has far too many random battles. At times, I found myself sprinting with Zack pressed up against the game's walls to avoid being in the centralized area. Additionally, Crisis Core Reunion has a lot of side missions. During the game was to exist on a handheld console, it is understandable. Each of these missions lasts for a few minutes and would be able to play through if you have a few spots. Removed from that playing on a console, however, these missions are not, and considering how similar they are, even if the background stories are slightly different, they quickly grow repetitive. That being said, Crisis Core Reunion is marketed as a direct remake, so it makes sense that it's all there, and I can't fault the studio for carrying over pre-existing content too much. Even so, the game would have greatly benefited from finding ways to make this content more worthwhile and less outdated. Really, the only feature I would argue neglected dialogue. ¿Se escucha? ¿O no me escucha? ¿Me escucha? ¿O no me escucha? Me escucho. No lo escucho.
¿Me escucha? No tienes. No le escucho. ¿Me escucha? ¿O no me escucha nada? Se escucha muy, como muy bajo. Y se escucha como un ruido ahí detrás. Y no sé si será el mío o será el suyo. Sí. Ahí se le escucha un poco. Yo creo que es el micrófono. Veamos, usted quitó los suyos y se eliminó el sonido. Sí, ahí afinamos detalles. Estaba viendo que ocupaba una pantalla verde, pero no tengo. Para poner un fondo ahí que se mueva. Cancelar. Yo reviso el video y todo está bien. Voy a subir la imagen mía, sí, cierto, también. Tuanis, ahí bien. Ya tengo los chiquitines. Bueno, uno está jugando Play y el otro está dormido, pero yo tengo 2 hijos. Entonces estoy aprovechando, apenas se durmieron. Sí. Voy a poner la
La fotillo, ¿Cómo, la fotillo. cómo ves esos GOTY para hoy? Vení, buenísimo. Más con los juegos que ¿A quién le bro, vamos? el dios de la guerra. Y el de Ring, más, son unos juegazos, la verdad. Casi son los que más nominaciones tiene, pero aunque son Stray está metido Ah, sí. No, entre todos esas nominaciones. y- Stray creo que está como en 17. sí, lo que me gustan los juegos que están en mejor narrativa. Esos me gustaron la nominación. Vamos a ver qué tal quedan. Eh, Destiny 2, mae, viene el nuevo DLC también. ajá, muy bueno. Estoy buscando mi foto, Yo, la que habían hecho. yo me quedé muy yo me quedé muy botado en lo que fue eh, Destiny 2. ¿Cuál? Después de la Reina Bruja, no, ya no jugué más. Hey, man, hey, lo he botado. Lo que es Destiny 2, me quedé botado. En la Reina Bruja. Yo jugué el uno Sí, y me quedé botado, no me man. gustó mucho, la verdad. Le, De hecho, le lo jugué tengo con muchas ganas a Edras. esto. Sí, lo jugué mucho con Edros también. Sí, no, ya no me gustó. No le gustó. Vamos a ver. No, para nada. Antes era No, esta madre. y que se ve ¿Ah? que promete ese. Ah, sí. Vaya, ahí se canceló el A la sonido. ¿Qué pucha, será? madre. ¿Será la transmisión? Puede ser. Ah, pero usted me escucha. Ah, sí, ahí suena de lo más bien ya. Ando buscando mi foto que habían, bueno, No, de la hecho, imagen que habían hecho. sí. Ajá. Mae, Si no la tiene por ahí para que me la ese que pase. están. Mae, creo que tal vez se la puedo buscar. Es que aquí yo lo tengo Este, en el chat de WhatsApp, pero buscar entre todos esos mensajes, como que está difícil. A creo que ponerlo ahí se como fondo. viene. ¿No? Nuevo Dragon Age. Mae, nuevo Dragon Age. Ujú, muy bueno. Pues, yo no sé en cuál comenzamos. Si vamos a comenzar obviamente con los nominados o con la mejor dirección, mejor narrativa, no sé, mejor arte, mejor Mae, te diseño, la sé. pues, Ahí ahí te la pasé al o, grupo para que la vea. o mejor actuación. Excelente, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ir planeando, porque como somos usted y yo, los De demás, momento, sí, mientras van llegando nosotros. sí, sí. A ver, Creo que Edras andaba en la calle. sí, es que ese huevón aprovecha, como siempre pasa pegado en el brete. Vamos a ver aquí, descarguémosla. Pasa breteando en el brete ese pobre, cuando tiene libre, está estaría en Mae, todo lado. no crea, Esdras y yo trabajamos en el mismo lado, entonces, Ah, también, pues, de seguridad, mae, en la misma empresa. en Securitas. Ah, mae, yo también trabajé, Ujú. pero mae, trabajé en otra empresa, trabajé en M&R, en Securitas no, en K9 no me aceptaron, mae. Eh, No, ¿En cuáles más? Como en tres fue, pero, pero sí, mae. De hecho, cuando esa loca llegó a sustituirme fue a mí, de Edras. ahí sí. Sí. Ajá. Vamos a ver en descargas. Sí, mae, yo estuve con Edras en un mismo puesto. Ah, ¿en serio, mae? De ahí lo Ahí conoció. donde Edras, donde Edras Ajá. está, yo estuve con él ahí. Lo que pasa es que Ah, ¿en a mí serio, me, mae? me sacaron de ahí. Ah, Sí, está sí. loco. Ah, un saludo ahí a la gente de Hablando Papaya, que está por ahí, conectados con nosotros. Ahí Vamos a ver. está mi señora madre, ahí está Está también. conectada. Salud, un saludo. Vamos a Ay, ver. pues, aquí estamos esperando todavía 10 minutos para que empiece los Game Awards de este año.
tenemos varias nominaciones. Este año hay varias nominaciones, en realidad. Sí, y hay buenas, muy buenas. Sí, de Aquí. hecho, bueno, lo que es Stray, viene fuerte porque está nominada para varias. Ujú. ¿Usted lo jugó? Stray, mae, sí, Ya lo que. jugué en compu. Ujú. Ya se ve más bonito con el fondo atrás. Ya estamos a 9 minutos. Ya, aquí tengo las nominaciones. Vamos para lo que es el juego del año. ¿Ah? Ajá, Tenemos a Plague Tale, el juego de las ratas, como dicen, ¿verdad? ajá. Como dicen, el juego de las ratas. Tenemos Elden Ring, eh, God of War, el Ragnarok, El el Horizon, Horizon, el Forbidden West, el último que salió para 5. muy bueno. Sí. Stray, El amado Stray gatito. está todo el año. Sí, y el Xenoblade Chronicles 3, el juego de 3. Nintendo, se metió también. Sí, muy bueno. Aunque no soy muy, no soy muy partícipe Sí, ahí de para, Nintendo. Yo soy ya más. para lo que son, ajá, las nominaciones de mejor dirección, obvio, Elden Ring, God of War, el Horizon, Ragnarok. Immortality y Stray, otra vez se volvió a Stray. meter. Stray está, no se me está metido, ya va para esa nominación. Narrativa, el juego de las ratas, Elden Elden Ring, Ring. el God of War, el Horizon, Immortality, mejor narrativa, mejor dirección Muy de buenos, muy arte, buenos. Elden Ring, otra vez, el Dios de la Guerra, el Horizon, El Horizon. Score y otra vez Stray. Mejor banda sonora y música. Para mejor banda, ajá, ahí está Plague, otra vez, Elder, God of Esos War, se van a llevar muchos ahí se premios. Lo que es el metió, de Ring, God of the War. sí, Ah, el de ahí se Metal. metió, increíblemente, vea, para la mejor banda sonora está Metal Hazel. Sí. Eso es como la revelación entre todos esos. Sí, Elvis, Stray, Stray está, creo que, ya te digo, vea, una, dos, tres, están tres, cuatro, cinco, Bueno, a ver, cinco, está para 6 nominaciones, Elvis. Tiene 6 nominaciones. Está bastantes, muy bastantes. metido. Sí, nada, a todo mundo le gustó el gato, man, literal. Ah, sí. A todo mundo le encantó el gato. El gatito fue la sensación. Ujú, Stray. Literalmente, sí, sí, se metió y ahí está. El de mejor diseño de sonido, para mí, Sí, Call puede of ser. War, uf, es el mejor de todos. La verdad Hubo, es que ese Modern Warfare 2 hubo más, la rompió. más indies que pudieron haber entrado en las diferentes categorías. Categorías. Eh, ¿Cuál me decías, Druida? El de Modern Warfare 2.
Ujú. Mm. Pues sí, el de hoy, bueno, literalmente la pelea hoy para las nominaciones está entre Elden Ring y God of War, man. Sí, esos Fíjate, son los mejores. vean, ellos, esos dos son los que se van a ir a pelear literalmente contra todos los pronósticos. Mm. Vamos a ver, dice que ya van cuatro, faltan 4 minutos. Ahorita sí, sí, Nintendo, bueno, Xenoblade, el Xenoblade de Crónicas 3 se metió ahí entre el juego del año. Ahí logró entrar entre los nominados. Eh, Creo que es lo único de Nintendo metido entre la pelea. De hecho, la pelea, como te digo ahorita, son Peggy Tale, que es un juego donde es una plaga de ratas lo que hay. Elden Ring, God of War Ragnarok, el Horizon, el Forbidden West, y Stray y Xenoblade Chronicles 3 de Nintendo. Ah, no, Edix, obvio. Elden Ring está metido también en varias nominaciones, pero es que el pleito lo tiene con el God of War. Ok, la cámara. Usted. Sí, sí, de hecho ya me voy a pasar directamente al stream de Games.
Bueno, y ya comenzamos con la transmisión. Voy a dejarla ahí, que se vea la transmisión principal y varíamos comentando lo que se viene. I'm Cindy Goodman, and I am live at the Microsoft Theater here for gaming's biggest night. We are streaming around 2 million starts so soon, where we will honor the best gaming has to offer with new looks at upcoming games like Star Wars Jedi Survivor, music performances, and so much more. But if you're a diehard who's already tuned in, here's your legendary reward of a first look at what's next for Dead Cells. Back in 2018, they won awards, so let's check out what they've got going on next. So good. And what better way to segue into our first award of the night for Best Mobile Game? These games stay with you long after you finish them, literally, unless you delete them off your phone. Here are your nominees: Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap, and Tower of Fantasy. And the Game Award goes to Marvel Snap. Oh my gosh. Wow. Thank you so much. Thank you to Marvel for taking an incredible chance on us. Thank you to our publisher, Newverse. Thank you to the incredible community of Marvel Snap players around the world. You know, we were here like 8 years ago for Hearthstone, and it's wild. Starting a new company is, and we met all the incredible other startups in our area who have been so welcoming to us. It's been incredible, and for real, thank you so much to Second Dinner. It's we did it, y'all. We did it. Huge congratulations to Marvel Snap. And heads up, this year we're partnering with Discord, and you can head to the Game Awards Discord server to discuss tonight's show and even watch together. Yeah. And now, but 3 awards in a row. Ooh. First is a game that is up for Best Debut Indie, and now it's had a whole new platform. Is
Ghost Vampire Survivors is out now on mobile. The full game for free for real. Please be excited. Available now for iOS and Android. Stop doing drugs. Be the full attack. Oh yeah. "1970. The war rages on. Two brothers fought to survive the trenches alongside other valiant hearts to find their way home. Trapped in an endless cycle. Fighting, dying. That's right. Returnal, which won last year at the Game Awards, is coming to PC in early 2023. And all I can say, I love that I'm actually getting paid to watch these right now. I cannot wait for these games to come out, if we're being honest. I've been doing way too much socializing with real humans and spending way too much time in nature lately. Enough of that. So we are going to take super quick. There's plenty more opening act after we check in game icon who's going to show us a new way to game with Xbox and Samsung. I'm here in my living room to show you a whole new way to play Xbox games. I'm playing Fortnite on the Xbox app with Samsung Gaming Hub, and it looks absolutely incredible. Wow. Smooth, responsive. Unreal Engine 5.1 killed it. There's no console and no PC. You can use your favorite Bluetooth controller. And starting today, right now, you can play the Xbox app on any Samsung 2021 smart TV. So what are you waiting for? Let's game. There's a storm coming. How can you tell? Trust me. I heard the same thing happened in Guyana. The rats. I knew it. I knew we'd have to pay a price for the corruption of our souls. Look out! Stay close to the... What? So here's the famous girl with the sling. I'm sorry for everything. Things aren't always nice, but you can change them. My cutie, Cutie the Queen. My best friend, Her Majesty. You need a hand in there. No, I got it. I'm Cutie the elephant, Rose's best friend. Dismember her body with time for tea. Everything okay? All good, honey. Rip a limb or two for you. You're sure? Yeah, I'm fine. Come on, come on. Son of a... Come on in, kids. Time to take. Get It Takes Two merch at ittakes2store.com this holiday season. Yep, you can actually buy your own Cutie Bean elephant plushie from It Takes Two, which won Game of the Year last year. And Joseph Ferris will be presenting the Game of the Year tonight. And now I hope everyone is suited up and reloaded because our next award is for Best Fighting Game. Here are the nominees. DNF Duel, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, The King of Fighters 15, Multiverses, and Sifu. And the Game Award goes to Multiverses.
absolutely incredible. I just want to thank my family for all the sacrifices. Thank you to Player First Games, a startup, an indie startup that we started 4 people in a room. Also, thank you, Warner Brothers, for really trusting in us and taking a chance on a brand new studio that hasn't done anything before and giving us this opportunity. And finally, I'd love to thank all the players that have played our game and love our game. Thank you for our community. Thank you, everyone. Congratulations, Multiverses. Okay, the house is filling up behind me. We're about halfway to the big show. But first, it's time for a brand new announcement of a brand new game right here at the Game Awards opening act. Where do you think nightmares come from? When your people huddled around the first campfire and stared out into the dark. You created us to serve. What are you? Me? I'm mad. Okay, more like hell yeah, boy. Am I right? I'll show myself out. So now I have the honor of announcing the winners for 5 esports categories. The nominees for Best Esports Game are, and award goes to Valorant. Congratulations. For Best Esports Athlete, the nominees are, and the Game Award goes to, yay! For Best Esports Team, here are the nominees. And the Game Award goes to, Loud. For Best Esports Coach, the nominees are, and the Game Award goes to, Bazooka. And finally, for Best Esports Event, here are the nominees. And the Game Award goes to 2022 League of Legends World Championship. A huge congratulations to you all. Tonight, watch the Game Awards on Steam, where they are giving away a Steam Deck every minute. And on Twitch, there are viewer awards, including a free game from Epic, Jeff's Among Us Mask returns, and a special Fall Guys Gears of War skin. And now, so many world premieres and only a little bit more time. Let's get right to 3 more, starting with a look at something new in the Horizon world, which is up for Game of the Year. Horizon also won an award as part of the Game Maker's Sketchbook, which celebrates great video game art. Here's a new look at the PSVR 2 game, Call of the Mountain.
Very intrigued by Viewfinder. I'm getting Portal vibes from this for sure. Use the hashtag Game Night to celebrate gaming's biggest moments. We'll be back with lots more, including Street Fighter 6. Personal log, sentient contact assessment and response team. Where am I? Plan a hedron here? How far go? Stop sweet. Oh, hi there. I'm Pinky, leader of the Relic Hunters. You're Jamón de troll de Cataluña. Jamón de troll, ¿cómo estará ese juego? ¿Cómo estará ese juego, jamón de troll? ¿De quién coño era? 505 Games, ¿no? Era creo que show. Sea el de la ciudad, ese. Sea el de la ciudad.
El de la ciudad ese que anunciaron. Que esperemos con Epic Games que sea ese. ¿Sabes? Hey, ¿qué pasa? Leader of the Relic Hunters. You're here to sign up for our super fun, awesome shooting and Voy a looting full screen, que adventure. es muy bonito. Great. Me gusta. Para nada. Para los móviles, vaya. You can enhance, use, and make them even. United States. Claro, World Premiere, yo creo que ya lo del World Premiere. World Premiere dice la monga. No, lo voy a poner. Tener poca vergüenza. Hombre, porque esto no. Ya, pero bueno, tú sabes que es lo mismo. ¿No? Por eso. Yo no quería decir Claro, nada. claro. Yo no quería decir nada. Es increíble. Aquí te la baja la mente. Pero la gente puta de la todavía la monga. Yo en Twitch no lo veo, la verdad. Que ya, ¿no? Quiero decir, todo lo que había antes, la fiebre y todos los campeonatos y todo el mundo ya pasó esto, ¿no? Y entonces me ha vuelto a jugar. Y que a mí la monga me parece bien, ¿eh? A mí me gusta la monga, me gusta este tipo de juego, me gusta esa cosa. Body, ya, ¿no? Body. Y vaya uno así. Haciendo a veces. De suscriptores que estéis en el chat. Sorteo de 3 juegos de lo que se enseña. ¿Le pedirán a este a alguien? ¿Qué? ¿Alguien pedirá este juego? No. Bueno, sí, no sé. Aquí no sé lo que es. El pico. El ritmo está súper bien, tiene su punto, me está gustando cada vez más, me está ganando poco a poco. Contar algo, Puy. Sí, aquí hay intensidad debajo de toda la parafernalia, ¿eh? Hay un mundo acabado, ¿verdad? Uy, Y tengo 2 favoritos. Que mi resumen va a ser juegos todo el día y nunca dormir. Que mi resolución de año nuevo va a ser jugar en casa. Bien. Estar la noche más importante del gaming. Va a ser van a ser los mejores Gaming Awards hasta ahora. Y ahora aquí hay un vistazo a un hermoso nuevo juego que viene en 2023. Otra World Premiere, muy bien. Tantas las verdades en la última década. Después de la abolición del poder nuclear, todas las compañías mineras. Está hablando de cosas nucleares.
Órale, tiene estilo. También ya lo habíamos visto, me parece. Pero dice World Premiere, entonces... Walk With Me. Se me está yendo el nombre de otro juego que se ve parecido. Con esta onda de profundidad, onda de pixeles. Como Little Big Bang, ¿no? No. Es que había como dos de que están en el limbo. Ándale. No, pues no. Replaced yo lo habíamos visto. Replaced. Incluso en un evento de Microsoft. Y ahora tengo uno de mis propios favoritos, de mis premios favoritos del gaming. Los juegos familiares son los que todos, Carmen Sandiego, Mario, Doom, Resident Evil. Ok, entonces yo creo que me acabo de dar cuenta porque no podía dormir de niña. Nada que un poco de terapia comporta regir. Los nominados al mejor juego familiar son Kirby and the Forgotten Land. Kirby and the Forgotten Land. Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Mario and Rabbids, Sparks of Hope. Nintendo Puro juego de Nintendo. Sí, básicamente. And Splatoon. Y el que es Lego Star Wars. Yo sé que es Lego And the Star Game Wars. Award goes to Kirby and the Forgotten Land. Kirby and the Forgotten Land. Kirby and the Forgotten Land, sí. Mira, Doug Bowser, CEO de Nintendo de América. Muchas gracias por este premio y este reconocimiento. Estoy aceptando a nombre de todos los talentosos desarrolladores en HAL Laboratories y en Nintendo que han trabajado en Kirby The Forgotten Land. Saben, este es el 30 aniversario de las series de Kirby y es bastante chido ver este pequeño poderoso emblema. Y lo único que hicimos fue utilizar un carro en modo no sé qué para hacerlo. Gracias por eso, lo apreciamos mucho. Gracias. Pero también es muchas felicidades. bonito ver que Kirby no tiene algo de Y reconocimiento. finalmente tengo una Premier Mundial, que es todo un viaje, una franquicia que ha estado por más de 35 años y sigue pateando y tiene otra entrega para ustedes. Aquí está la Premier especial de Street Fighter 6. Nuevo personaje. Superman. Capoeira, man, güey, qué chido. Ya hacía falta. Un saludo para Choco. ¿Qué? Sí, esto es el Battle Hub que están como promocionando para esta nueva entrega. O sea, tú creas tu peleador, lo personalizas y entras a este lobby, es un lobby gigantesco y tienes actividades con otros jugadores, al parecer. Quien lo ha jugado es Fernando. Él estuvo en la beta, de hecho también tenemos en el canal de Level Up un video previo con las impresiones de la primer beta. He was obsessed, you see, with finding an appropriate vessel for this power. Showtime, baby! Prepare. Fight with all your heart. An honor, to be sure. Son nuevos personajes, son no, DJ ya estaba. Sí, sí, pero los de... Boom. La verdad, no estoy en todos los personajes.
Ah, eso se ve muy padre. Street Fighter 6. Junio 2, 2023, ya están abiertas las preórdenes, son 3 diferentes versiones. Ya se les había filtrado la fecha de estreno en la tienda de PlayStation, lástima. Ok, todos, es hora de subir el nivel para nuestro gran show donde tenemos más premios, shows en vivo de música y más premios mundiales. Sé que es difícil imaginar que todavía hay más para mostrar, pero es todo lo que, pero eso demuestra cuánto tiene el mundo del gaming para mostrar. Mucho contenido gaming para darle, muchas cosas para presentarles, más presentaciones musicales y mucho para que yo tome Game of Thrones empiezan ahora. Sí, el pre-show ya acabó. Ahora sí sí. Viene nuestro señor. Bienvenidos a los Game Awards 2022. Ahora, aquí está tu host, el creador de los Game Awards, Jeff Kigley. Mira, Lana Pierce. Mira. Sí. Se me fue el nombre. Hola a todos y bienvenidos a los Game Awards. Se siente tan bien estar de vuelta en persona con los fans que tener a toda la industria aquí con nosotros esta noche. Me encanta toda la buena energía y también hola a todos los nominados, al señor Miyazaki. Gracias por tenerte aquí. ¡Míralo, es hermoso! Nominado al Game of the Year, lo que es genial. También Christopher Judge está en la casa. Madam Gage, bienvenida a los Game Awards. Y por supuesto tenemos a Phil Spencer de Xbox con nosotros. Bienvenido, Phil. Ay, sí, vela. Un brother de Nintendo recibiendo un premio en el acto anterior y muchos más premios por venir. Y por supuesto, el ganador del año pasado, Joseph Faras, está de vuelta. Bueno verte, Joe. Todos los que están aquí, miren, incluso Ánimo está aquí. LOL. No lo puedo llevar a otro lado. Te hubiera traído a la Rana René. Bienvenidos a todos los nominados y a todos los que están en vivo a todo el mundo. Gracias por ser una parte de esta comunidad. Esta noche vamos a honrar a los mejores juegos del año y enseñarles que sigue con una absolutamente increíble primer mundial de alineación con tendremos el primer vistazo a Star Wars Jedi Survivors. Una actualización en Final Fantasy XVI. El primer clip de la película de Super Mario, no más. Y muchos nuevos juegos y muchos anuncios de nuevos juegos y sorpresas. Créanme, tenemos muchas cosas, nada de filtraciones, estarán muy emocionados. Ahora es tiempo de nuestro primer premio para presentarlo. Estoy honrado de presentar a uno de los mejores actores de nuestra generación o cualquier otra. Es un ganador de 2 veces del Tony y del Emmy y un ganador de la Academia. Por favor, denle la bienvenida. Al Pacino. ¡A la madre, güey! ¿Cómo consigue? Güey, hasta ella está como yo, como güey, trajeron al Pacino. ¿Cómo los consigue? No te emociones tanto, carnal. Tan genial. Gracias. Oh, gracias. Hola a todos. Es muy genial verlos aquí. Es bastante genial verlos aquí. Esto es una nueva experiencia para mí. Lo que no esperaba, pero aquí estoy, como siempre, haciendo mi
cosa sorpresa para mí mismo, pero yo tal vez les parezca a ustedes sorprendente, pero para mí es difícil ver el teleprompter. Pero de todas formas, en la realidad, yo no juego muchos videojuegos. Pero sí tengo, sin embargo, estado y no de estar impresionado, thoroughly impressed, entretenido por la única e inmersiva forma en que los videojuegos cuentan sus historias. Y especialmente y naturalmente por los actores, los que ayudan a contar estas historias. Porque como un actor he aprendido que estés en el escenario o enfrente de las cámaras o dentro de una cabina de audio, todo siempre es fundamental. Somos lo mismo. Somos fundamentalmente todo lo mismo. Todos estamos tratando de contar una historia a nuestro modo y con nuestra propia verdad. Y yo estoy honrado de estar aquí esta noche para celebrar los logros de estos increíblemente talentosos actores que, por darle vida a estas historias, han ayudado a elevar el medio de los videojuegos a una nueva altura. Y ahora, los nominados para la mejor interpretación del año son... Imagínate que te dé un premio Al Pacino para eso. Cabrón. Ajá, tú estás haciendo un papel de un videojuego, ¿no? Sí. Y Al Pacino llega y te premia. Híjole, qué honor para ellos, ¿no? Haz lo que sea. Manon Gage tiene que ganar. Manon Gage está haciendo como 4 personajes diferentes en ese minuto. En un minuto. ¿Quién va a ganar? La mejor interpretación. Estoy trabajando, esto es muy pesado, estoy haciendo mucho ejercicio. Finalmente, yo no hice ejercicio hoy. ¿No les importa si levanto esto un poco? La mejor interpretación. El ganador es Christopher Judge de God of War Ragnarok. Es que no manches. Tiene que ganar Manon Gage. Es como Iji Dukievich en esta ocasión. Se estaría ganando en el español. Pero no manches, ve lo feliz que está, güey. Está llorando. Él estaría igual. Que se aviente una línea para todos. Me encantaría estar ahí así. Oye, no te me vayas. Te tengo que abrazar. Eres Al Pacino, güey. Sí, que no se vaya. Yo estaría igual. Mierda. Ahora veo por qué no pude tener más de uno. No puede traer a una persona más. Gracias a los premios del juego, a los Gaming Awards, por, primero que nada, quiero agradecer a mi madre. Quien creía que iba a lograr algo bueno en algún momento y nunca lo dudó, incluso aunque pareció que nunca iba a lograr nada bueno. A mi hermano, que es mi héroe, a los 40, que cambió su vida. Se fue a la escuela de medicina y ahora es el Dr. Judge.
a mis hijos. Qué bueno. A quienes les estoy eternamente, de quienes estoy eternamente orgulloso y por quienes estoy agradecido. Y hasta ahora, el mejor papel que he interpretado es ser su padre. Sony Santa Monica. Sony Santa Mónica. Miss Yumi Yang. Miss Yumi Yang, la señorita Yumi Yang. It is an honor Es un honor y un placer to work trabajar for you and with para you. ti y contigo. You are a unicorn Son because unos you unicornios porque en realidad demostraron que por primera vez en toda la historia trickle-down theory actually works. la teoría de dispersión ecualitaria o trickle-down theory realmente funciona. Thank you, brother. Muchísimas gracias, hermano. Thank you, Gracias por believing in me. creer en mí Thank you y gracias por having me read for the por role. leer para el papel y I was the last actor in California. fui el último actor en California, así que And Corey y Cory said to me, me dijo he didn't think I que no would do creía it. que lo lograría And, y if I had known it was a video si game, hubiera sabido que era un back then, videojuego antes, I might not. quizás no lo hubiera Boy, hecho. how things have changed. Chico, cómo han cambiado las cosas. Matt, Matt, Rich. ¿Está diciendo que se hizo rico? No, Matt. Rick. Dory, Bruno, Joey, Bruno, Matt, Rich, Bruno. Todos who los que made that hicieron ese so volumen special, tan especial so sacred. y tan sagrado. Everyone A todos, at every level, en todos los be a niveles, designer, be a sea un diseñador, whatever it was, se haga who lo que worked sea, que trabajajaron under extraordinary conditions en condiciones extraordinarias to get this game out. para hacer posible este juego. Eh, Hasta Al Pacino ya se hartó, güey. Que no se calla este brother. Mr. Eric Williams. El señor Eric Williams. I think it's Yo knowledge, pienso que es conocimiento común we were que honored to go estamos honrados try de back after tratar 2018. nuevamente después de 2018 y cuando Cory me llevó y me dijo que no estaría dirigiendo el siguiente, literalmente renuncié And he said, no, y dijo, no, I vouch for Eric. yo voto por Eric. And I said, Y dije, Eric Williams, better Eric be a Williams, beast. más le vale a Eric Williams ser una bestia. Eric Williams is a motherfucking beast. Eric Williams es una maldita bestia. I Yo relate me to Corey siento relacionado con Cory en, kind of a artistic de una level, forma artística y level a un nivel that side of me. de ese lado de mí. Eric Williams, Eric Williams y yo are from somos such the same de place, two el different mismo parts of the lugar, country, dos diferentes lados two different del país, dos diferentes operaciones. but No, dos two diferentes from a crianzas. very similar emotional Y aunque place. los dos seamos de espacios diferentes emocionalmente, And I'll never yo forget, nunca olvidaré. I guess I can't Supongo que say no what it was, puedo but it was decir lo que something dije, lo que fue, pero that fue algo que moved me me conmovió so deeply. tan profundamente And y there's a time frame hubo un marco de tiempo cinematics have to fit en into, donde cinemáticas tienen que caber. hopefully not speeches. Probablemente no discursos. Y yo reel no it in. no podía realmente asimilarlo. Y Eric se acercó a mí And he just hugged me. y me abrazó Held me as I was y me sobbing. sostuvo mientras yo lloraba. And then he Y luego él said words I will never me forget. dijo unas palabras que nunca olvidaré. Okay, big guy, now give us one we can use. Ok, muchachote, danos una semana de uso To para
para que este increíble grupo de actores que trajeron lo más que pudieron o más que yo cada uno de los días. Estábamos ahí y la valentía de ese grupo de actores para compartir sus dolores, sus penas, las pérdidas de sus queridos, sus soledades. Yo estoy muy agradecido y agradecido de que pude haber pasado tantos momentos en ese volumen como con ustedes. Esto es para todos nosotros. Sony. Ya le empezaron a meter música de piano. No estoy mintiendo, yo voté por ti. Tu trabajo fue impresionante, eres el futuro de esto. Solo nunca te olvides. Las dos cosas que espero que te haya dicho. Contrátame. No seas un cabrón. A todas las personas en esta habitación, no importa qué juego fue el que te haya tocado, son héroes porque han tenido a tantas personas en el mundo a través de un momento oscuro que todavía no acaba. Los juegos y la comunidad de los juegos significan tanto para este mundo, tanto para el curso de los sueños, el escapismo y solo ser mejor. Gracias a no sé qué. Tengan una noche grandiosa. Y conocí a Al Pacino. Sí, cabrón. Y lo tuviste esperando al pobre señor, güey, como 6 horas. Chris Judge, creo que estaba tratando de quitarles un par de Steam Decks más para ustedes. Vamos a dejar que esto siga continuando los Game Awards. Hoy los estudios más importantes del mundo les van a dar una noticia para el futuro de nuestra primera bien por un estudio pero muy aclamado que no necesita introducción en este momento. Estoy muy emocionado de anunciarles el siguiente proyecto. ¡Aquí vamos! ¿Qué será, ¿Qué será? Ori. ¡No! Games, nuevo juego. ¿Otro juego de Hades? Güey, es con la música de Hades. ¿Sí? O sea, trae los laureles. Ajá. Y trae... No mames, es la hija de Zagreus. Ese es el interludio musical de la pelea final. Good. Bien. Not good enough. Can but learn. Sí, eso The greatest teacher is out there. Now go. Death to Kronos. Cronos, contra Cronos. ¿Muerte a Cronos? ¡Uy! ¡No! De los mejores indies en los últimos años. Y aparte algo muy importante, Supergiant Games no había repetido juego. Siempre habían hecho algo nuevo una y otra vez. Y ahorita sí. Y ahorita están dando el Double Dip. No, Double Tap. Lo tan grande fue Hades para ellos que dijeron, güey, tenemos no podemos abandonar la sí, no, es que yo es algo que decía con un amigo, la fórmula esta está maravillosa, no tendrían por qué dejarla, güey. No puedo, güey. Ahora ella quiere ir a... Titan, he is time itself, and time cannot be stopped. Y el tiempo no se puede detener. Espera, padre.
Trust me, we are just getting started. Hades 2 is the Y next créanme, game and apenas vamos first ever empezando. sequel Hades now in 2 es el development at primer juego que Supergiant está en Games, desarrollo like en the Supergiant original Games, como el revealed original here que at fue TGA in revelado 2018. aquí Hades en los 2 Game is gonna be Awards developed in early 2020, access. de Your 2018. feedback can help shape the game, Ya está en and Early Early Access, Access así is que coming in ayuda para poder dar 2023. tu feedback sobre el juego que Next, viene en I'm 2023. so excited about A this one. We're continuación, estoy taking muy a journey emocionado to an con este. Nos exciting vamos new a world llevar with a a world un premiere, emocionante studio led by mundo someone with a con un legacy of estudio building incredible que narrative-driven es conocido games por and crear creating buenas genre-defining experiencias narrativas It's y moments crear like this that experiencias get me que definen excited géneros. Son about the momentos future como estos que of our me media. ponen emocionado por el futuro de nuestro medio. Ghost Story, wow, es este el juego de Kill Vine, de los creadores de Bioshock. The ship is dying. And my only way out of here is with one of them. Por fin, tiene años que no han dicho nada. Por supuesto. No, es que no se ve tan bien, güey. Y aparte un sea shanty para aderezar. People say I have this coming. And you know what? They're right. Judas. Judas. Órale. Órale, tantos años Ghost Story Games intentando hacer Two algo. surprises tonight. That Pocas was the first sorpresas look esta at Judas noche. coming Esta from noche Ghost fue nuestro Story primer Games, vistazo a led by Ken Judas Levine, por who Ghost has Story created Games, immersive gaming worlds liderado like por Rapture and Karen Columbia. Bean. A few months ago, I En visited the Gaming studio in Columbia hace Boston, años played multiple visité los hours of estudios this en Boston y game, jugué and let me muchas tell you, horas de este everything you juego saw y there déjenme is decirles in que todo lo que engine. vieron Ghost ahí Story Games is está also hecho con exploring different approaches con to el narrative engrane del we juego, learn el about engine, in the future. que van a Let aprender me de just ello say, en I el can't futuro. wait for them Permítanme to tell decirles you more. que puedo Looks esperar que fantastic. vengan a decir Exciting más stuff. acerca al respecto. ¿A poco no se ve All right, fantástico? well, let's go to Muy bien, another así que brand new vamos a game jugar con announcement otro nuevo for the juego fans para los here fans at the aquí Game Awards. en los Game Awards. Wow, está poderoso el evento. Está fuerte. Empezaron con todo, ¿eh? No manches, es de Hades 2, ya está. ¿Bayonetta 3? Pero ya DLC. salió, güey. ¿DLC de Bayonetta? Disponible en PC. No, pero salió Nintendo, no. Ah, ya. ¿Por qué están regresando? ¿Por qué están regresando, eh? ¿Que acaso quieren decir que Bayonetta Origins. una espina? I can't turn back now. Cereza, you must never enter that forest. You would soon become a snack for one of the fairies who live there. How could a dank old forest be that scary a place anyway? Órale, qué interesante, un spin-off rancheando la franquicia. Con Teresa. Right, Cheshire? Cheshire. Can I manage to summon you? La estética de Bayonetta en general es muy padre. Sí, esa onda como angelical, demoníaca. Aparte, fue como que Mummy? To save her beloved, Don't worry, I'll take you home. she meets an infinite You Avalon Forest. The white wolf will guide you. I'm going to be your witch. I need to be strong. I will give you the power to save your mother. Cereza and the Last Demon. Ok.
O sea, y si es, Y aparte ya. y si es Bayonetta Origins, o sea, como que pinta para que vayan a hacer más, ¿no? Ajá, exactamente. Bayonetta Origins 2 puntos, sí. Bayonetta Origins y luego va a ser el origen de Rodan y cosas así. Órale, qué interesante, me late, me gusta. Así es. Todavía falta mucho para que puedan jugar este juego de acción-aventura que sale en marzo 16. Ahora más anuncios y premios venideros, pero hoy también tienen una unidad de cosas interesantes solo por ver los Game Awards. Steam está regalando un Steam Deck cada minuto a varios viewers del show, a varios espectadores, y va a empezar a hablar más lento, pero creo que más bien debería empezar a hablar más rápido para que haya menos regalos. Pero no, en serio, Steam Deck es increíble y pueden ver en steam.tv, steam.tv, también en de Fall Guys, Rogue Legacy en Epic Games y más. Regresamos con una performance, no me acuerdo cómo se dice performance, una interpretación espectacular de Hozier, el que canta la de Take Me to Church. Vale, pues buenos anuncios hasta ahora, ¿no? Lo de Dead Cells, lo de Hades, ahorita este spin-off de Bayonetta. El juego de Ken Levine, por fin, después de tantos años, ya son casi 10 años desde que salió de Irrational Games, desde que cerraron Irrational Games, ya tenemos algo por fin. No puedo creer que ya vaya a salir a los dos. Uf. Y aparte, ese juego de Ken Levine tiene toda la onda de Bioshock, toda la onda de Bioshock. El de Bayonetta, aceptable. Se ve. Es un spin-off después de todo. Es un spin-off y creo que sí tienen el derecho, ¿no?, de explotar su franquicia como quieren y llevarla a otras direcciones, porque Bayonetta ya pasó la prueba del tiempo. Uy, Excite Bike, no manches. Octopath Traveler. Muy bien, muchísimas gracias, amigos de la comunidad de Level Up que nos están viendo desde TikTok y desde YouTube. Ya estamos en la marca de los 8,000 usuarios conectados viendo el programa. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, que nos prefieran. También los comentarios, no los leemos todos, pero estamos muy agradecidos el apoyo